¿Qué impulsa a un médico a dejar el lugar donde nació? ¿Qué sueño nos convence de cambiar las certezas de casa por la emoción de un mapa en blanco? A despedirnos de nuestra familia, de nuestros pacientes, de nuestros mentores y la versión cómoda de nosotros mismos para empezar nuevamente al otro lado del mundo. Tal vez sea el deseo de descubrir hasta dónde podemos llegar, de conocer y aprender sin fronteras, o quizá ese instinto de vivir de algo. Sea cual sea la razón, cada latido nos acerca un poco más a la respuesta. Me llamo Cristian, soy médico peruano y hace un par de años aterricé en Sydney junto con mi esposa, con los bolsillos llenos de ilusión y la mente abierta a todo lo nuevo, sin haber pisado nunca antes un hospital australiano. Hoy trabajo en un hospital público. He cometido errores de principiante, así como también he celebrado pequeñas victorias. En este video te abro la puerta a un día como médico en Australia, lo fascinante, lo desgastante y lo que casi nadie muestra. Si eres médico latino, estudiante de salud o simplemente alguien que se pregunta si el salto vale la pena, este video es para ti. Acompáñame, tal vez mi historia no responda a todas tus dudas, pero puede marcar el pulso de tu próxima decisión. Empecemos, entre latidos. Bueno, los turnos de emergencia pueden iniciar a cualquier hora, a veces a las 8 de la mañana, a veces a las 10, mediodía, 2 de la tarde. En esta ocasión me tocó iniciar el turno a las 10 de la mañana. Luego de una taza de café, con paciencia y con tiempo, vemos que el sol obviamente está radiante, increíble. Nos dirigimos hacia el auto, ese es el barrio donde vivimos, bastante tranquilo. Las carreteras son amplias, requieren un poco de práctica, o bastante práctica. Este es el hospital donde trabajo, fue remodelado hace un par de años, actualmente ha incrementado los servicios de emergencia en UCI, psiquiatría, cardiología, neumología y cirugías. Esa es la entrada. Bueno, vamos a buscar un parqueo cerca porque al frente obviamente no lo tenemos. Luego del parqueo caminamos unos cuantos metros y nos dirigimos hacia nuestro turno de emergencia. La emergencia está ubicada debajo del nivel 1, así que tenemos que bajar las escaleras. Tenemos nuestro ID que sirve para ingresar a cualquier área. También tenemos estos autos que permiten el transporte de algunos pacientes. Este es el servicio de emergencia. Tenemos nuestros casilleros. Es así como suele iniciar nuestro turno de emergencia. Nos alistamos mentalmente para iniciar el turno porque suelen ser turnos bastante cargados. El volumen de pacientes suele ser alto a diario en una zona metropolitana. Nosotros tenemos muchas computadoras a lo largo de los distintos servicios que tenemos. Tenemos una cuenta, un usuario y contraseña con el que vamos a asignar cada paciente bajo nuestro nombre, y lo que significaría que ese paciente está a cargo nuestro y nos vamos a encargar de absolutamente todo, como les voy a comentar más adelante. Hay distintas áreas, como podemos ver en esta plataforma existe el triaje, el tiempo de espera y a qué médico ha sido asignado. En las plataformas podemos ver las patologías, las historias clínicas a lo largo de los meses o los años, si es que tenemos alguna duda, los resultados del laboratorio, las fechas que son programadas. Y bueno, quería mencionarles que básicamente una de las actividades que nosotros realizamos en la emergencia es lo del día a día, canulaciones y tomas de muestras de sangre. Todo paciente que ingrese a la emergencia suele recibir acceso venoso o suele requerir acceso venoso y toma de muestras. Entonces, antes de ello imprimimos los stickers que incluyen la historia clínica, nombre del paciente y otros datos relevantes como fecha de nacimiento. En las emergencias, en las distintas áreas, tenemos pequeños stores en donde podemos colectar los tubos de muestras, tubos de gasometría, las cánulas, torniquetes. En este momento estoy colectando los materiales para mi canulación, jeringas, tenemos cloruros de sodio empacados en 100 mililitros para no desperdiciar, los tapes, los pañitos para limpiar la zona de punción, los dressing para fijar la canulación y bueno, me faltaría la llave triple vía que acá no la usan mucho y usamos estas moraditas que son más directas, ¿no? Luego de colectar las muestras, lo que hacemos es insertar las muestras con la orden en estas bolsas de plástico. La gasometría no, esa la procesamos luego. Las bolsas de plástico las insertamos en estos recipientes rojos
Estos recipientes rojos van en este aparato o dispositivo que va a transferir este jar hacia el laboratorio. El laboratorio es el número 25, que es lo que he digitado. Y vemos cómo nuestro recipiente va hacia patología. Tenemos más recipientes en caso necesitemos enviar más muestras. Ok, con respecto a la gasometría, puede ser venosa o arterial, en este caso es venosa. Les voy a mostrar cómo es el proceso aquí. Cada uno procesa su propia gasometría. Entonces, le damos el botón de Start Aspiration, está aspirando, y vamos a dejar la jeringa allí hasta que nos aparezca esta parte de remover la jeringa. Removemos la jeringa y es en este momento en el que nos van a solicitar el ID del paciente. Insertamos la historia clínica del paciente, nos va a aparecer el nombre y fecha de nacimiento, confirmamos y luego procesamos la muestra. La muestra dura el proceso de la muestra dura entre 2 minutos y 1 minuto y medio, entonces adelanto el video un poquito y vamos a ver que ya tenemos los resultados. Apretamos enviar para que sea enviado al sistema electrónico del paciente o a la historia clínica electrónica del paciente y listo. Eso sería como procesamos la gasometría. A veces es difícil colectar las muestras en los tubos grandes de adultos. Podemos usar como backup los tubos pequeños pediátricos, en donde a veces solo se requieren 0.4, 0.5, 0.2 mililitros de sangre. Sobre todo para aquellos que tienen accesos difíciles o es complicado colectar las muestras de sangre, ¿no? Por ejemplo, aquí es una colección de muestras de un paciente adulto, pero he usado los tubitos de pediátricos, pacientes pediátricos, así que a veces nos salvan el día. El día a día es luego de estabilizar al paciente, realizar el examen físico, la historia clínica y discutir con el consultant. Lo que hacemos es digitar todo en el sistema médico electrónico. Es el día a día. O también consultas, llamadas por teléfono a los distintos especialistas para sugerencias o admisiones. Luego llega el break, aprovechamos el sol. El break suele ser corto, entre 20 minutos y 30 minutos, por eso que esta barra proteica es mi lunch en esta oportunidad. Bueno, como les comenté, estoy trabajando actualmente en un hospital en Sydney, en Australia. Actualmente estoy haciendo la rotación de emergencia, entonces quería hablarles un poco acerca de cómo es un turno de emergencia en un hospital aquí en Sydney. Creo que algo que nos gustaría saber es cómo está distribuida la emergencia aquí en Sydney o en Australia en general. Entonces tenemos varios servicios. Para comenzar tenemos el servicio de triaje, tenemos el servicio de fast track, tenemos un servicio que se llama short stay, otro servicio que se llama acute y el servicio de resuscitation, que es el trauma shock. Tenemos estos servicios distribuidos en pediatría y en adultos. Entonces, hablando un poco de estos, en triaje usualmente hay alrededor de 4, 3 o hasta 5 pequeñas salas o pequeños módulos donde está una enfermera. Aquí se le conoce como nurse practitioner. Ellas son las encargadas de hacer ese triaje. Luego de hacerse el triaje, somos nosotros quienes evaluamos al paciente. Ahora, ese triaje está hecho de acuerdo a una escala australiana que va del 1 al 5. El 1 obviamente son los pacientes críticos que deberían ir a trauma shock. Y el nivel 5 son los pacientes mucho más estables que no necesitan un tratamiento muy urgente, que pueden esperar. Y de hecho, cuando nosotros ingresamos a nuestro turno de emergencia, tenemos 2 parámetros importantes. Uno es el triaje, el número del triaje que catalogaron al paciente. Obviamente vamos a coger como prioridad el paciente que más bajo número tenga, 1, 2 o 3. Si tiene el paciente catalogado como 4 o 5, son los pacientes que vamos a evaluar probablemente al final, ¿no? Y el segundo punto de importancia es el tiempo de espera del paciente. Si tenemos 5 pacientes catalogados como categoría 3, pero hay uno que está esperando 6 horas y otro que está esperando 1 hora, obviamente vamos a coger el que está esperando 6 horas porque está mucho más tiempo esperando por evaluación. Triaje nos va a decir en otras palabras si el paciente va a ir a fast track o va a ir a acute o va a ir a resuscitation, o va a ir a pediatría o va a ir a adultos.
Entonces, ¿qué cosa es Fast Track? Fast Track es una área de la emergencia en donde se ven los casos menos complejos. Los pacientes que vienen por alguna urgencia que probablemente en las siguientes horas vayan a darse o vayamos a dar de alta a sus pacientes. El servicio de Short Stay es un servicio en el que el paciente va a estar bajo observación por unas horas, 6 a 24 horas generalmente, en donde no se está completamente definido si es que se va a ir de alta o va a necesitar una admisión a algún piso, ¿no? El servicio de Acute, claro está, son pacientes graves que necesitan un manejo más urgente, que no llegan a ser críticos del todo, porque los críticos van a trauma shock o resuscitation. Entonces, básicamente es así como está distribuida la emergencia. Entonces, nosotros tenemos turnos, puede ser que nos toquen un turno en acute, puede ser que otro turno nos toque en fast track, otro turno en pediatría. Otro punto que quería comentarles es cuánto dura nuestro turno en la emergencia. Nuestro turno en emergencia dura aproximadamente 10 horas. Y no tenemos horarios fijos como los teníamos en Perú, que teníamos horarios de día y horarios de noche. No habían más. Es decir, iniciábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche. Y el turno noche iniciaba a 8 de la noche y terminaba a 8 de la mañana. No había más. Era algo más sencillo. Podíamos adaptarnos un poco más fácil a esa rutina. Pero aquí es un poco diferente. Acá tenemos muchos más horarios. Un horario que va de 7 a 5 de la tarde, otro horario que va de 8 de la mañana a 6 de la tarde, otro horario que viene desde 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, otro horario que comienza a las 12 o mediodía hasta las 10 aproximadamente de la noche, y los últimos horarios son el que inicia a las 2 de la tarde y termina a la medianoche. Y el que yo más detesto es el horario nocturno, que inicia a 10:30 de la noche y termina a 8:30 de la mañana. Sobre todo hablando de los turnos nocturnos aquí son seguidos. No es como, y es una diferencia que me gustaría mencionar. En Perú tenemos horarios nocturnos y al día siguiente tenemos nuestra postguardia. Entonces a mí me gustaba hacer guardias nocturnas porque sabía que el día siguiente iba a tener mi postguardia, iba a estar descansando o iba a aprovechar el día. Aquí no tenemos exactamente eso, porque tenemos horarios programados seguidos, 4 o 3 noches seguidas. Es decir, tú haces el lunes noche, sales el martes a tu casa, llegas a descansar, pero ese mismo martes en la noche tienes otro turno nocturno. Entonces vuelves a ir, sales al día siguiente miércoles, llegas a casa, tienes que descansar, pero ese mismo miércoles en la noche tienes otro turno nocturno. Entonces es seguido, ¿no? Es una regla que no sabía que existía, pero generalmente las guardias nocturnas aquí en Australia son seguidas, tanto para enfermeras como para médicos. Es algo bastante normal para ellos. Los otros dos puntos que quería mencionarles era el break. ¿Cómo es el break en la emergencia o en general aquí en Australia? Es algo que extraño mucho de mi país, porque en Perú teníamos un break que duraba generalmente una hora, muchas veces. Había unos horarios definidos que iban entre 1 a 2 de la tarde generalmente. Entre comillas, todo se detenía. Obviamente habían enfermeras o médicos cubriendo los pabellones en caso suceda algo, pero generalmente tendíamos a ir la gran mayoría hacia el comedor, donde teníamos mesas grandes con sillas y nos encontramos con todo el personal del hospital a recibir nuestra comida del día en el hospital. Es una costumbre que extraño mucho, el interrumpir toda actividad, ir al almuerzo entre 1 y 2, saborear lo que te han dado en el comedor ese día, luego continuar con las actividades después del almuerzo, ¿no? Pero es un momento, creo que crucial para nosotros los peruanos que adoramos la gastronomía. Pero personalmente creo que no es tanto marketing.
La gastronomía para el peruano es parte de nuestra identidad. Es algo que llevamos muy dentro y no me había dado cuenta de eso hasta que tenía que salir del país. Nos encanta comer. Pensamos en comida la gran mayoría del día, sin darnos cuenta de ello, ¿no? Es decir, despertamos y nos imaginamos qué vamos a saborear o cuál va a ser nuestro desayuno. Es nuestro pan con chicharrón, o el pan con torreja, o con queso, o el tamal. Tenemos tanta variedad solo para el desayuno que a veces nos dan ganas de desayunar, queremos desayunar. Durante el día llega la hora esta que se acerca al almuerzo, entre 11 y 12, en donde ya comenzamos a olfatear, ¿no? ¿Qué es lo que están cocinando en el hospital? ¿Qué nos van a dar de almuerzo? ¿Cuál va a ser la sorpresa? ¿Un ají de gallina? ¿Una pachamanca? No sé, un caldo de gallina. A veces nos sorprenden con eso. No era mi favorito, pero a veces nos sorprendían con una calgua rellena en el hospital. Bueno, tengo ahí mis opiniones, pero generalmente nosotros esperamos a recibir un almuerzo que nos satisfaga, ¿no? Que nos haga olvidar de todos los problemas que hayamos tenido durante la mañana, para resetear y comenzar la tarde como si fuera un nuevo día, ¿no? Yo creo que la parte gastronómica en Perú es tan importante que tal vez por ello es que toda actividad se interrumpe para que nosotros podamos disfrutar de nuestro almuerzo y de los sabores entre 1 y 2 de la tarde, ¿no? No solo eso, sino compartir con el resto. Ese ambiente hace que sea más grato, que reduzca el nivel de estrés que normalmente tenemos en los hospitales. Es algo que no existe en Australia, y que uno tiene que aprender a adaptarse. Los breaks tienden a durar, o los lunch time, o los almuerzos tienden a durar entre 20 minutos a media hora. Y a veces son tan cortos que cuando tú ya sales de tu pabellón hacia donde quieres sentarte a disfrutar tu break, ya han pasado entre 5 y 10 minutos. Entonces necesitas algo corto, algo rápido. Pero es así. Es el break, el lunch, el almuerzo aquí en Australia es un poco diferente. Es un choque cultural que uno tiene que aprender a adaptarse, ¿no? Si vienes de Perú, ve haciéndote la idea de que no vas a tener tus almuerzos. Entonces evalúa bien qué tan importante es el almuerzo para ti si quieres venir a Australia. El otro punto es, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la emergencia? ¿Cuál es nuestra función como Resident Medical Officer o Senior Resident Medical Officer? Son los puestos de trabajo al que nosotros aplicamos cuando venimos desde nuestro país aquí a Australia, ¿no? RMO o SRMO, RMO o SRMO. Ya sea en cualquier estado, ese es el nombre común. Entonces, si aplicamos a uno de esos puestos en emergencia, ¿qué es lo que hacemos en emergencia? Luego del triaje, lo que hacemos es setear al paciente desde cero. Ingresa el paciente, pasa triaje, tenemos que ponerle la cánula, tenemos que obtener las muestras de sangre, tenemos que hacer la historia clínica minuciosa con el examen físico, siempre haciendo hincapié a los red flags o las condiciones más peligrosas del paciente, porque es lo que nos van a preguntar consulta, porque el siguiente paso es estabilizar al paciente si es que hay algo urgente que hacer y luego ir con el emergenciólogo o el consultante de emergencia a reportarle nuestro caso, para lo que necesitamos mucha práctica en temas de cómo reportar. Ser claros, ser rápido, porque todos en emergencia están, bajo presión, necesitan hacer todo rápido. Y al momento que tú reportes tu paciente al emergenciólogo, tiene que ser rápido. Luego de ello, vamos a tener un plan un poco más amplio. Ese plan a veces implica hacer más estudios, pero sobre todo llamar a los distintos especialistas. Por ejemplo, llega un paciente por un síncope, llega un paciente por palpitaciones, el dolor de pecho. Estabilizamos, tomamos los exámenes que hay que tomar en la emergencia, pero siempre llamar al especialista. Entonces el especialista también está bajo presión, está acelerado, está apurado, tiene una gran carga de pacientes.
Entonces hay que reportarles rápido. Entonces esa es la práctica que nosotros hacemos en la emergencia. Reportar y reportar lo más rápido posible. Al inicio somos conscientes de que el inglés no es nuestra primera lengua, es la segunda, y obviamente al intentar querer llevar ese ritmo como un nativo, caemos en ese error de omitir cosas importantes por querer hacer todo rápido. Pero mi sugerencia es ser conscientes. Nos va a tomar un poco más de tiempo, no es nuestra primera lengua, y que reportar un caso nos va a tomar tal vez un poco más de tiempo, pero creo que lo más importante es que menciones los puntos importantes. Te tomará más tiempo, los especialistas se tendrán a desesperar por momentos, pero creo que es más importante que hagas lo correcto, la seguridad del paciente. Al inicio va a ser así, va a ser lento, pero más adelante vas a ser lo suficientemente rápido como para hacer todo lo que está en tu cabeza y lo que quieres hacer de forma correcta en una segunda lengua. Y bueno, entonces, para terminar esta parte, dos sugerencias. Una, a practicar canulaciones y si es que pueden, canulaciones guiadas con guía ecográfica. Se usa mucho en la emergencia porque vamos a tener muchos pacientes con cánulas difíciles y todos generalmente están muy ocupados. Y a veces, con suerte, puedes encontrar a alguien que te pueda ayudar, pero no siempre se tiene esa suerte. Entonces es bueno ir con esa práctica de las cánulas y si es que es posible, les sugiero canulación con guía ecográfica. Es el día a día en la emergencia. Y la otra recomendación, es muy personal esto, practicar en la presentación de pacientes hacia los consultants. Reconocer qué es lo más importante y ser preciso en tu presentación. Qué recomendable siempre mencionar tus diferenciales, por qué estás pensando en eso y cuál es tu plan. Tal vez es un error en el que yo caí al inicio, en el que reportaba a mis pacientes, pero no mencionaba cuáles son mis diferenciales, porque veía que todos estaban pues tan apurados que sentía yo que les estaba quitando tiempo al decir, estos son mis diferenciales y estoy pensando en esto porque encontré esto en el examen físico, porque vi esto en el examen de laboratorio, y entonces es por ello que mi plan es este. Al inicio cometí ese error. Con los feedbacks entendí de que yo estaba omitiendo los diferenciales al momento de presentar mis pacientes. Y que por más que todos estén apurados por querer terminar rápido y avanzar, porque son demasiados pacientes los que llegan a la emergencia a diario, tómate tu tiempo para presentar tu paciente, tus diferenciales, da a entender al especialista por qué estás pensando en que este podría ser el diagnóstico y por qué este podría ser el mejor plan para el paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les quería comentar con la emergencia y ahora lo que sigue el video es básicamente los recursos que tenemos en la emergencia. ¿Qué sucede? Que Australia está muy guiado en protocolos y guías. Entonces en la emergencia tenemos muchos protocolos y muchas guías que si es que hay dudas sobre qué antibiótico se va a utilizar en un paciente o cuál es el tratamiento o el diagnóstico de un paciente, hay guías que las tenemos disponibles en todas las computadoras de la emergencia. En realidad todas las computadoras del hospital. Entonces lo que les voy a mostrar es un poco de estas plataformas que hay aquí en emergencia para que se familiaricen un poco más, ¿no? La idea de estos videos es básicamente que ustedes puedan adaptarse un poco más rápido que yo. A mí me tomó un poco más de tiempo porque todo eso era nuevo para mí, nunca nadie me había explicado sobre esto, nunca lo había visto, así que espero que les sea de ayuda a ustedes. En cuanto a los recursos que tenemos, esta es el equipo de ecografía. Tenemos distintos transductores. El día a día son canulaciones guiadas por ecografía. Entonces es recomendable la práctica, ¿no? Si es necesario, una ecocardiografía, pero usualmente son las ecografías guiadas para canulaciones. También tenemos distintos tipos de hilos para las suturas. En esta oportunidad estoy mostrándoles los distintos números de hilos que tenemos disponibles en la emergencia.
Yo estoy a punto de realizar una sutura en esta oportunidad. Tengo mis materiales listos en esta pequeña riñonera. Otro de los recursos, como les comenté, tenemos acceso a las distintas imágenes, incluyendo el electrocardiograma y a las tomografías. En esta oportunidad tenemos un paciente con vértigo que se estaba en duda si era periférico o central, entonces el consultante decidió realizarle una angiografía solo para descartar de que no sea central y sea 100%, o esté casi seguro de que es algo periférico y pueda darse de alta. En este sistema médico electrónico vemos si los exámenes de laboratorio han sido completados o no, si los exámenes de imágenes están en proceso, si faltan reportar o ya están reportados. Tenemos acceso a los distintos exámenes por fechas, patológicos, imágenes, microbiología y también acceso a las funciones vitales o los registros que hace enfermería, como vemos aquí. En Patient Care Results es básicamente lo que ingresa la enfermera. En temas de recursos existe esto que es el CIAP. Ingresamos en la emergencia que hay disponible en todas las computadoras del hospital y usamos el ETG, Electronic Health Therapeutic Guideline, que es básicamente una guía que nosotros usamos en caso no nos queden claros los criterios de algunas enfermedades o querramos consultar acerca del tratamiento de algunas enfermedades, sobre todo el uso de antibióticos que está bastante regulado en este país. Y es muy común, incluso los consultants, los especialistas de emergencia lo utilizan. Bueno, llega una de las partes favoritas del día, que es el fin del turno. Así que nos alistamos para salir y reflexionar acerca de nuestros errores y cosas buenas de la emergencia. Ninguna parte del proceso ha sido fácil. Adaptarse a un nuevo idioma, a un sistema distinto, a formas de trabajar, de expresarse, incluso de escribir, que al principio no entendía. Pero cada día aquí se convierte en un aprendizaje, no solo profesional, sino de autoconocimiento. Reconectar con lo que realmente nos apasiona de esta carrera y recordar por qué la elegimos no tiene precio. A veces me pregunto si valió la pena dejarlo todo. Quizá esa es una pregunta que todo migrante se hace alguna vez. Y aunque la respuesta es personal, creo que sea cual sea el motivo por el que emigramos, el crecimiento que vivimos como personas vale totalmente la pena. Ojalá este video te haya ayudado, o al menos respondido parte de tus preguntas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto entre historias, entre aprendizajes, entre latidos. Gracias.